Hola, soy Juan y hoy vamos a practicar algunos problemas de la ley de Gay-Lussac, una de las leyes de los gases, que te pueden aparecer en segundo de la ESO. Así que, bueno, empecemos con una pequeña definición de la ley de Gay-Lussac. Una pequeña introducción, que si la sabéis no hace falta, porque es muy fácil. Bueno, ¿qué es la ley de Gay-Lussac? Es una de las leyes de los gases, como os he dicho, y las otras recordad que eran la ley de Charles y la ley de Boyle-Mariotte. Y esta dice que la temperatura es directamente proporcional a la presión de un gas cuando el volumen es constante. Cuando el volumen es siempre lo mismo, el recipiente en el que está el gas es siempre el mismo, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. O sea que si uno sube, el otro también sube. Así que bueno, empecemos con los problemas. Empecemos con este ejercicio que dice que un gas está en un recipiente constante. Recordad, en la teoría cinética molecular vimos que el volumen de un gas dependía del recipiente, así que cuando nos dicen que es un recipiente constante nos están diciendo en realidad que el volumen es constante. Y así podemos utilizar la ley de Gay-Lussac. Aumenta su temperatura desde 20 grados Kelvin a 100 grados Kelvin. Esto está muy bien porque no tenemos ahora que cambiarlo a esta unidad. Si lo tuviéramos en Celsius sí que habría que cambiarlo. Así que, bueno, nos ahorramos algún paso. Y tiene una presión, la presión inicial, de 10 atmósferas. ¿Cuál es la presión final? Bien. Pues decimos que estamos utilizando la ley de Gay-Lussac. Y ponemos la ecuación. Que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2, o la presión final, da igual, entre la temperatura 2. Bien. La presión 1 es 10 atmósferas, la temperatura 1 son 20 grados Kelvin, y ahora la presión 2 no la sabemos, y la temperatura 2 son 100 grados Kelvin. Bien, pues ahora ya lo podemos cambiar. La presión 2, como está arriba, no hace falta hacer mucho más. Hay que pasar el 100 que está dividiendo multiplicando al otro lado. Así que es 10 por 100 entre 20. Bien, 10 por 100 son 1000. Y entre 20 es igual a 50 atmósferas, que es la presión final, después de haber aumentado la temperatura. Bien, sigamos con este ejercicio que dice que calculemos la temperatura final de un gas de volumen constante, cuya presión inicial es de 3.975 pascales y la final es 760 milímetros de mercurio menos. La temperatura al principio era de 73 grados Celsius. Esto lo quitamos. Era de 73 grados Celsius. Bien. Calculemos la temperatura final. Ponemos, como siempre, los datos. Esto es muy importante para entender el problema. Tenemos un volumen constante, como sabemos. La presión inicial son 303.975 pascales, pero como sabemos hay que ponerlo en atmósferas. Y habría que dividirlo entre 101.200, 325. Que eso es igual a 3 atmósferas. Solo haría falta hacer un factor una conversión de unidades. Y la final es 760 milímetros de mercurio menos. Y como sabemos también, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Así que, en realidad, es una atmósfera menos. Así que 3 menos 1 son 2 atmósferas. Y la temperatura al principio era de 73 grados Celsius. Entonces,
¿cuál es la temperatura final? Bien. Ponemos que utilizamos la ley de Gay-Lussac. Y bueno, antes de hacerlo, antes de resolver esto, también tenemos que pasar los grados Celsius a grados Kelvin. Esto en grados Kelvin son 300 grados. Así que ponemos la ecuación, ponemos que la presión 1 es igual a temperatura 1 y la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Bien, pues como la presión 1 es 3, la temperatura 1 son 300, la presión 2 son 2 atmósferas y la temperatura 2 no la sabemos, ahora habría que pasar, como sabíamos hacer, la temperatura 2 aquí arriba, y aquí ya arriba habría que pasar el 3 dividiendo, porque está multiplicando a la temperatura 2 por 300, que estaba dividiendo, lo multiplicamos entre 3. Bien, entonces, la temperatura 2 es igual a 2 por 300, que es 600, entre 3, que es igual a 200 grados Kelvin. A continuación tenemos este ejercicio que dice que la presión de un gas con volumen constante, cambia desde 300 atmósferas a 500 atmósferas. Así que no tenemos que cambiarlo de unidad. Y llega a calentarse hasta llegar a los 150 grados Kelvin. Calcula la temperatura que tenía al principio. Datos, ponemos siempre. Sabemos que la presión de un gas es constante. Cambia desde 300 atmósferas a 500 atmósferas. O sea que la presión 1, aquí ponemos el volumen, o sea que la presión 1 son 300 atmósferas y la presión 2 son 500 atmósferas. Y llega a calentarse, o sea que la temperatura final son 150 grados Kelvin. Calcula la temperatura que tenía al principio. Bien. Bueno, ponemos que utilizamos la ley de Gay-Lussac. Y ponemos ya la ecuación. Bueno, aquí como veis no hemos tenido que cambiar de unidad. Lo teníamos todo en sistema internacional. Los grados Kelvin, las atmósferas. Y esto hace el trabajo mucho más fácil, desde luego. La temperatura inicial, la presión inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final entre la temperatura final. Bien, la presión inicial son 300, la temperatura inicial no la sabemos, la presión final son 500 y la temperatura final son 150 grados Kelvin. Bien. La temperatura inicial, como siempre, la pasamos aquí arriba y ya podemos despejar así. Los 500, como están multiplicando a la temperatura 1, lo pasamos dividiendo. Y los 150 lo pasamos multiplicando, porque estaban dividiendo. Entre 500 es igual, 300 entre 100 por 150 es igual a 45.000 entre 500, y aquí hay un truco, que es quitar estos dos ceros. Ahora ya solo sería 450 entre 5, que es igual a 90 grados Kelvin. Por último, vamos con este problema que dice que calculemos la presión inicial, esta es nuestra incógnita, cuyo volumen es constante.
la presión final es de 3.800 milímetros de mercurio. Eso, si lo dividimos entre 760, sabemos que son 5 atmósferas. Y respecto a la temperatura, el gas estaba a 350 grados Kelvin, la temperatura inicial, y la temperatura final son 400 grados Kelvin. Entonces ponemos que usamos la ley de Gay-Lussac. Bien, y ponemos la ecuación. La presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Bien, entonces ponemos que la presión 1 no la sabemos, es nuestra incógnita. La temperatura 1 es 350, que es igual a la presión 2, que es igual a 5, y 400. Y ahora ya solo tendríamos que poner el 350 en la otra parte. Y si estaba dividiendo, lo ponemos multiplicando. Entonces sería 5 por 350 entre 400. Bien. Entonces, calculamos primero 5 por 350. 5 por 0 es 0, 5 por 5 es 25 y 5 por 3 es 15, que le sumamos estos dos de antes y es 17. Entre 400, que es igual a, bueno, aquí podemos poner 175 entre 40 y esto es igual a 4, después el resto es 15 y, bueno, ya tendría más decimales, pero en principio son 4 atmósferas, para no ir más allá. Bueno, y esto ha sido el final de este capítulo, de este vídeo, en el que hemos aprendido un poco cómo resolver los problemas de la ley de Gay-Lussac y, bueno, los siguientes serán el vídeo de los problemas de disoluciones. Recordad que teníamos tres diferentes tipos de problemas, que era el tanto por ciento en masa, la concentración gramo litro y el tanto por ciento en volumen, que lo veremos el próximo día. Adiós.